Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Adela, el Joe nunca se olvida. Una feliz mañana de domingo, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los saludamos a ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y en Twitter e Instagram. Somos @SenadoGovCop, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Buenos días, amables oyentes. Nos acompaña el día de hoy el senador Miguel Ángel Pinto Hernández del Partido Liberal, coautor y ponente del proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes en Colombia. Con el fin de hacer un homenaje a la ex senadora Gilma Jiménez, que tanto luchó por defender los derechos de los niños, hoy queremos invitar al senador Miguel Ángel Pinto, a quien le damos la bienvenida. Senador, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludo cordial para ustedes y para todos los que nos siguen en esta transmisión. Gracias, senador. Cuénteme brevemente, son más de 15 años de lucha para lograr la ley Gilma Jiménez. ¿Cuál ha sido todo ese proceso para que la iniciativa sea hoy una realidad? Como usted lo dice, ha sido muchos años de lucha. La inició, por supuesto, Gilma Jiménez en un proceso también acompañada por la ciudadanía, recolección de firmas, y fueron muchos proyectos de acto legislativo que vinieron con posterioridad a ese. Nunca lo habíamos podido conseguir en el Congreso. Hace 2 años iniciamos esta tarea nuevamente en un acto legislativo presentado por muchos congresistas, fundamentalmente de la Cámara de Representantes, dentro del cual yo tuve la oportunidad de ser el ponente en el Senado en los 4 debates, los 2 de Comisión Primera, los 2 de plenarias del Senado, y logramos sacarlo avante. Acto legislativo que fue promulgado en julio de hace 1 año. Ese acto legislativo, por supuesto, implicaba que tendríamos que presentar durante este año la ley que reglamentaba el acto legislativo, proyecto de ley que se hizo con la anuencia, por supuesto, del Ministerio de Justicia, que contó con el concepto favorable de la Comisión de Política Criminal, y que también tuve el honor de ser el ponente y no solamente coautor de este proyecto de ley, sino ponente tanto en la Comisión Primera como en el Senado de la República, proyecto de ley que ya es ley de la República desde el pasado lunes 6 de julio, que fue sancionado por el presidente Iván Duque y empezó a regir a partir de esa fecha. Bueno, así es, senador. Importante, se aprobó este acto legislativo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas. ¿Qué significa para usted la sanción de esta ley que dará cadena perpetua para quienes atenten contra la vida e integridad de los niños en Colombia? Bueno, primero es un hecho histórico que Colombia haya aprobado la posibilidad de sancionar hasta con prisión perpetua a los depredadores sexuales, a los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes. Fue una noticia no solamente para Colombia, sino también para toda Latinoamérica. Hay varios países que están en esta misma línea de sancionar de manera grave a quienes atentan contra la vida, contra la honra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un mensaje claro a la sociedad de que hacemos lo posible para sancionar a quienes atentan contra nuestros niños. Hay un derecho constitucional en esta constitución política nuestra que cumplió hace unos días 30 años de haber sido sancionada, y el artículo 34 de la Constitución establece que los derechos de los niños priman por encima de los derechos
derechos de todos los demás. Senador, usted lo ha dicho, es un momento histórico para Colombia. ¿Usted cree que con esta ley se puede evitar y resolver este tipo de delitos contra los niños y niñas del país? No, las normas penales no están establecidas para solucionar el problema, pero sí ayuda a prevenir, ayuda a sancionar y castigar, por supuesto, de manera retributiva el gran daño que se profiere a nuestros niños y a la sociedad entera que se escandaliza cada vez con estos hechos, y por supuesto la sociedad debe responder. La pena tiene que ser también no solamente resocializadora, sino también retributiva. Pero lo que previene fundamentalmente este hecho de delitos es toda una política integral que va acompañada tanto de la política criminal, como lo que lo hemos hecho nosotros a través de esta ley, como el de la imprescriptibilidad de la acción penal para quienes cometen estos delitos, de tal manera que los niños que hoy no pueden hablar, que hoy no pueden defenderse, que hoy no pueden o que tienen hoy bajo amenazas, lo puedan hacer cuando logren su mayoría de edad y estos delitos puedan ser combatidos. También aprobamos nosotros, por ejemplo, la ley que tiene que ver con el fortalecimiento de las comisarías de familia para que cada municipio de Colombia podamos trabajar en este propósito. Lo tiene que hacer el Instituto de Colombiano Bienestar Familiar, tendrá que hacerlo el Ministerio de Educación, empezando por no solamente la formación de nuestros docentes, sino también por el pénsul académico desde las escuelas, en la educación sexual y en la educación de principios y valores. Es una política integral que debemos acompañar. Los padres de familia son pieza fundamental en la protección de los menores. La mayoría de los actos abusivos contra nuestros menores se dan en su propia casa, se dan en su propio hogar a través de los padrastros, tíos, vecinos, se dan bajo la supervisión de personas que los tienen a su cuidado, que son los que los abusan, y desde todo ese ámbito de acción tenemos nosotros que trabajar una política integral que nos permita proteger a nuestros niños. La política criminal solamente es una parte, es una etapa que busca sancionar a quienes transgreden los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Senador Miguel Ángel Pinto, usted nos habla de la ley retroactiva. Explíquenos un poco más acerca de este punto. Esto quiere decir que delitos cometidos antes del 6 de julio, fecha en que fue sancionada, ¿los cobijaría o no esta ley? Desafortunadamente no. Hechos abominables, despreciables, como el que acaba de ocurrir, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, donde nos están informando ya no de 14, sino de cerca de 21 niños abusados por un depredador de esta naturaleza y que fueron cometidos antes del 6 de julio, fecha de la sanción de la ley, no los puede cobijar la pena de prisión perpetua si se dieran los requisitos y las circunstancias de agravación que establece la ley, porque esta ley no es retroactiva. Las leyes penales son retroactivas solo en lo que es favorable. Esto contiene una sanción mayor y por lo tanto no podrá ser aplicado desafortunadamente solamente para los delitos que se conciban, se consuman en Colombia después del 6 de julio, que fue la fecha en que fue sancionada la ley. ¿El sistema judicial del país será competente para atender estos casos? Nosotros tenemos un problema grave en esta materia de denuncias y en otros, pero básicamente para hablar de este tema es que el 97% de las denuncias por abusos a nuestros menores están hoy en la impunidad. No han terminado este tipo de investigaciones como la sociedad los reclama, precisamente con una sanción a los responsables. Y la justicia debe operar muchísimo en este trabajo y la sociedad tiene que exigirle a la justicia. Nosotros acabamos de aprobar una ley estatutaria de justicia, la hemos dotado de nuevas herramientas, les hemos dado un presupuesto que llega al 3% del presupuesto nacional a la justicia, no solamente para garantizar su independencia, sino fundamentalmente con parámetros que nosotros fijamos de procesos alternativos de solución de conflictos, ayuden a descongestionar la justicia para que pueda avanzar. Y nosotros lo que requerimos hoy es lo que quiere la sociedad, es una justicia pronta y eficaz, que de verdad dé con los responsables y sancione a los responsables de los delitos de los menores, que se acabe esta impunidad que hay con estos delitos que llega, como lo dije, a cerca del 97%, que las denuncias por estos tipos no llegan a buen puerto. ¿Usted está de acuerdo que a los 25 años se revise el comportamiento del condenado para su posible resocialización? Mire, es básico establecer que el procedimiento penal que se mantiene hoy para cualquier tipo de delito lo establece esta ley, pero en tratándose de la prisión perpetua se han establecido dos mecanismos que busquen garantizar que los derechos de los penados estén contemplados y evitar errores judiciales. Por un lado está el control automático, una vez quede la sanción en firme, que se hará ante el superior, no tiene que interponerlo nadie, dentro de los 10 días siguientes a la sanción tiene que ejercerse un control automático, esto permite revisar todo el proceso para evitar los errores judiciales tan comunes en nuestro sistema judicial. Y en lo que usted pregunta es un proceso de revisión que se hará solamente para el tema de resocialización una vez quien haya sido condenado a prisión perpetua haya cumplido los primeros 25 años de prisión.
allí frente a un comité técnico que establece la ley bajo unos parámetros de medición de los aspectos de resocialización, se podrá contemplar el avance de lo que ha hecho dentro del establecimiento carcelario quien ha sido condenado a prisión perpetua. Y si un juez considera que por temas de resocialización se debe modificar la pena, podrá cambiarla por pena fija, como lo tiene hoy nuestro sistema judicial, pero en ningún caso podrá obtener la libertad. La pena mínima que tendrá que pagar el penado por prisión perpetua será de 50 años cuando se trate de un delito simple o de 60 años como pena mínima cuando se trate de un concurso de delitos. Esto es entre el acceso carnal violento y el homicidio. Senador Miguel Ángel Pinto, ¿cuáles serían esos parámetros que cercaría el funcionamiento de la cadena perpetua? No, la ley ha fijado precisamente una tabla del comportamiento que ha tenido, que básicamente hoy lo consideran los jueces de ejecución de penas cada vez que van a medir temas de estudio, temas de trabajo, pero aquí se hace un poco más exigente en el tema de que tanto medicina legal como los jueces tienen que evaluar el concepto del penado, toda vez que lo que se busca con una prisión perpetua, que nosotros la establecemos como una pena excepcional, porque no es para todos los casos, es cuando se dan todas las circunstancias de agravación punitiva para ellos, es que no hayan temas de reincidencia, es decir, que no pueda obtener la libertad, aislar a estas personas del contacto físico contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que es lo que les permite volver a incurrir en este delito. Mire que lo del tema de Medellín no fue un solo niño el que fue abusado. Primero se habló de 14, ya van en 22. Casos emblemáticos como el caso de Garavito, por ejemplo, fueron cerca de un centenar de niños abusados. Lo que ha demostrado en la práctica es que quien abusa de un menor de edad lo hace de manera reiterativa, y estas son evaluaciones psicológicas, técnicas de comportamiento que tiene que adelantar todo un comité para que pueda determinar si es viable modificar la prisión perpetua por una pena fija de prisión, que como lo digo, en ningún caso será inferior a los 50 años. Senador, ¿qué se corrigió del texto de ley original al texto final que pasó a sanción presidencial? No, el proyecto básicamente casi que está establecido en su totalidad. Como viene, sí hubo un trabajo muy grande durante todo este año. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los textos desde cuando estaban en borrador. Se hicieron algunas modificaciones, algún criterio de discusión que se tenía con respecto a la revisión que buscaba para algunos que a los 25 años se obtuviera la libertad, cosa a la que nosotros nos opusimos desde el comienzo y desde el acto legislativo, que no era para esos efectos, eran solamente efectos de resocialización. Dentro del debate en el Congreso se hicieron algunos ajustes de proposiciones que radicaron senadores o representantes en las comisiones conjuntas, pero que obedecían más a aclarar algunas dudas o algunas inquietudes. En algunos párrafos teníamos contemplado, por ejemplo, la prisión perpetua cuando se abusaba para menores de 14 años y se estableció para los menores de 18, porque nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, y el Código de Infancia determina que los adolescentes van hasta lograr su mayoría de edad. Entonces se hicieron ajustes más de texto que de fondo, excepto con lo que tuvo que ver con el artículo de los 25 años de la revisión. Por lo demás fue un tema muy concertado en el Congreso, trabajado desde el Ministerio de Justicia. Antes de radicarse el proyecto ya lo habíamos revisado y los ajustes fueron muy mínimos en las discusiones del Congreso. Senador, ya para finalizar, un mensaje que usted le entrega hoy a esas familias y niños que fueron víctimas de este flagelo, de estos delitos que enlutan y le duelen tanto al país, porque realmente es la violación a los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, como lo son los niños y niñas. Todos los niños que han sido víctimas, y a su familia, a sus padres, sus abuelos, el dolor que le embarga a la sociedad cada vez que se comete un delito de estos y genera ese fuerte rechazo y el dolor en todos nuestros corazones, es lo que nos motivó precisamente a trabajar para sacar adelante tanto el acto legislativo como la ley que sanciona con prisión perpetua. Yo para ello no puedo pedir sino bendiciones, solidaridad, oraciones para que mi Dios les pueda dar mucha fortaleza, pero que fundamentalmente trabajemos porque la amarga experiencia y ese dolor profundo que está en el alma de estos niños, ya muchos adultos y de sus padres, no se vuelva a repetir en Colombia en ninguna otra familia. Ojalá, y yo lo dije el día de la sanción, hago mis oraciones y mis votos para que podamos llegar el día, para ver en Colombia el día en que no haya un solo menor abusado más en nuestra patria. Ellos han sido la motivación, su dolor y su sacrificio en este tema es lo que más nos motivó a trabajar en esta materia, en este tema. Senador Miguel Ángel Pinto, agradecerle a usted por acompañarnos en Voces del Senado, por seguir dando esta lucha para proteger a los niños, niñas y adolescentes. A ustedes muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me brindan para rendirle este abrazo solidario a todos los colombianos y hacerle un llamado a todos los padres de familia y a los abuelos. No descuiden a los niños.
niños. Manténgalos siempre expectantes, cuídenlos incluso hasta de su propia familia. Mil gracias y que Dios los bendiga a todos. Voces del Senado. Son muchos los delitos de actos sexuales contra los niños y adolescentes que se siguen presentando en el país. De los casos más recientes fueron los presentados en días pasados en Medellín, donde 14 niños al parecer fueron abusados por el auxiliar nutricionista en el jardín. Esta sanción de ley de cadena perpetua para los detractores de menores es una luz de esperanza para quienes sufren este flagelo y claman justicia. Hoy nos encontramos con Jimmy Loaiza, padre de uno de los menores abusados en la ciudad de Medellín. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, por estar al tanto de nosotros. Sí, la verdad, pues lo que queremos es que se haga justicia con todo esto. Gracias, Jimmy, por acompañarnos en Voces del Senado. Nos solidarizamos con usted y toda su familia y esperamos que ningún niño vuelva a sufrir este tipo de vejámenes como los que su hijo padeció. ¿Cómo ha sido, Jimmy, todo este proceso que le ha tocado vivir junto a su hijo? Bueno, respecto al proceso con mi hijo, ha sido duro porque la verdad, pues me ha afectado mucho, tanto psicosocial como lo económico, porque la verdad pues he tocado que tocar mi bolsillo, tocar puertas aparte para poder estar en las citas de los niños, voltear con él para allí, que para urgencias, que para allí, que para fiscalía. Entonces ha sido un poco duro. La verdad sí me ha tocado muy duro con él, la recreación de él ya no es lo mismo, mantiene muy afligido, mantiene muy guardadito, ya no comparte con los amigos, no comparte con los hermanitos, muy grosero, muy rebelde, me le tira a agredir a la mamá. Entonces pues ha sido un poco duro. ¿Cómo recibe, Jimmy, usted la noticia sobre la sanción de ley que aprueba la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia? Pues en caso de la cadena perpetua pues la recibo bien, pero de igual manera mira que este sujeto no recibe esa condena, donde nosotros queremos que sufra, que esté allá, porque la verdad pues es un daño a los derechos de los niños y no es merecido que le rebajen la pena. La idea es que se quede allá en cadena perpetua. Con todo este proceso que están atravesando, ¿cuál sería el mensaje que usted dejaría, Jimmy, a las familias que sufren este flagelo y que están a la espera de que su caso no quede en la impunidad? Que sigamos luchando cada día mucho mejor por ellos y que demos hasta la última gota para que se haga justicia y este señor no vuelva a la libertad. Y la idea también es que investiguen a las profesoras, porque no solamente está él detrás de eso. Yo sé que hay más cómplices y la idea es que se puedan esclarecer todos los hechos. Jimmy, agradecemos el habernos acompañado el día de hoy, pues no es nada fácil enviar mensajes de lucha y clamor de justicia a otras personas que están pasando por el mismo problema cuando se tiene el corazón dolido a causa de estos delitos que no deberían de existir. Voces del Senado. Continuamos con más entrevistas en Voces del Senado sobre la sanción de cadena perpetua a violadores de niños. Nos acompaña Joana Jiménez, hija de la ex senadora Gilma Jiménez, quien luchó incansablemente por la protección y prevención de los derechos de los niños en Colombia. Joana, buenos días, cordial saludo. Marcela, gracias por la invitación, a toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial, pero un saludo muy especial, con mucha alegría a todos los oyentes de las Voces del Senado. Usted ha decidido continuar este gran legado que nos dejó su madre, la ex senadora Gilma Jiménez. Cuénteme cómo recibe esta noticia que sanciona la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Es una muy buena noticia, no solamente para los colombianos, sino para todos los niños de Colombia. Es un gran paso el que logramos después de 15 años de lucha. Usted lo acaba de recordar, quien le propuso a este país poder encerrar para siempre a los verdugos de los niños fue mi mamá Gilma Jiménez hace 15 años y nosotras luchamos incansablemente estos últimos 8 años para que ese sueño se hiciera realidad. Esta es una iniciativa, una gran propuesta que protege los derechos de nuestros niños en Colombia. Son 15 años de lucha para poder que esta iniciativa hoy sea toda una ley de la República. Hábleme, Joana, acerca de alguna anécdota vivida por su mamá en la consecución de esta causa. Uy, Marcela, son cuántas anécdotas
anécdotas puedo yo contarles vividas durante estos 15 años de lucha. Recuerdo mucho una y fue el día que la Corte Constitucional tumbó la ley del referendo de prisión perpetua. Tal vez, si no me equivoco en la fecha, fue en el año 2010 aproximadamente, y pues la cuento como una anécdota triste, porque de no haber pasado eso, Marcela, estoy totalmente segura que en esos años que han pasado desde ese día hubiésemos podido salvar muchos niños en Colombia. Ese día fue un día triste, ella estaba muy golpeada, pero como siempre, ella lo decía, no importan los obstáculos, la meta es tan grande que vale la pena superarlos todos, y eso fue lo que hizo, seguir y seguir sin rendirse, sin desfallecer, sin cansarse. Y bueno, cuando ella cierra los ojos para siempre, eso fue lo que pensamos mi hermana y yo. Así es, Joana, esta es una lucha que valió la pena. Hoy luz de esperanza, de protección. Sin ninguna duda vale la pena, o sea, ha valido la pena todo, absolutamente todo lo que hemos hecho durante estos 15 años, pero lo que tienen que saber todos los colombianos es, como decía Gilma Jiménez, la prisión perpetua es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. Acabamos de lograr ese principio del fin. Vamos por más, vamos por todo para nuestros niños hasta llegar a esa hermosa meta y ese gran sueño de la gran defensora de los niños, Gilma Jiménez. Repito, la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. No vamos a descansar hasta llegar a esa meta. Joana, ¿cuál fue el momento más triste de su mamá en la lucha por lograr la cadena perpetua para los violadores de niños? Marcela, sin ninguna duda, y fue el día que la Corte Constitucional tumbó la ley del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, entre otras porque lo más triste para ella de eso era que no podíamos creer que la inmensa mayoría de colombianos estábamos exigiendo que existiera la prisión perpetua y no nos cabía en la cabeza, aunque por supuesto con el mayor respeto ante la Corte Constitucional, unos pocos decidían por todos. Ese tal vez fue uno de los días más tristes, pero sin duda, Marcela, lo que le puedo decir a todos los colombianos es que esa tristeza no se compara con la tristeza enorme que ella sentía cada vez que le llegaban los casos de violencia sexual contra los niños. La buscaban todos los días, pidiéndole ayuda, pidiéndole un auxilio para que le ayudaran a atender a sus niños. Las instituciones se movieran en función de los tratamientos psicológicos, por ejemplo, después de conocer casos de violencia sexual y que desafortunadamente las instituciones no estaban a la altura de prestar esa atención en ese momento, la buscaban a ella para que ella ayudara. ¿Cómo visualiza usted a nuestros niños? ¿Cómo será su futuro de ahora en adelante aquí en Colombia? Marcela, nosotros ya somos un mejor país para los niños de Colombia. No tengo ninguna duda que estos zampones lo van a pensar más de 2 veces antes de cometer sus atroces crímenes, porque saben que si los llegan a atrapar, que por supuesto vamos a estar encima de que podamos atrapar a todos, absolutamente a todos los violadores y asesinos de niños, saben que pueden no volver a ver la luz del sol, y eso ayuda mucho a que lo piensen más de 2 veces antes de cometer sus asquerosas atrocidades. Desde el legado de Gilma Jiménez hicimos historia en Colombia, y lo más grande fue que fue en función de los niños de Colombia. Pues Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Senado, por seguir este gran legado de su madre, la ex senadora Gilma Jiménez, de proteger y velar por los derechos de los niños en Colombia. Esperamos que esta ley que ya comenzó a regir acabe de una vez por todas con estos delitos sexuales contra nuestros niños y adolescentes, y que quienes cometan estos delitos les caiga todo el peso de la ley. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando. Que vivan los niños de Colombia, que viva la memoria de la gran defensora de los niños, Gilma Jiménez, y a todos los niños de Colombia, gracias por existir y Dios los bendiga. Voces del Senado. Más opiniones en Voces del Senado sobre la sanción de cadena perpetua para violadores de niños. Por eso hemos invitado a Luis Alejandro Ortega Segura, abogado litigante de la firma Ortega y Abogados SAS, especialista en Derecho Público con énfasis en Derecho Constitucional. Bienvenido y un cordial saludo. Un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y para la audiencia de este importante programa. Doctor Ortega, ¿cuál es su concepto frente a la sanción de ley que aprueba la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes en Colombia? Mi concepto frente a la ley es claro, a pesar de las diversas posturas, principalmente desde la óptica constitucional que me preside por mi especialidad. Y en este sentido debo hacer énfasis a que esta ley no es nada más
que la intención de acrecentar lo que jurídicamente se denomina como populismo punitivo, pues no termina siendo un secreto que para el pueblo, como lo dijo el doctor Abelardo de la Espriella, castigar siempre es la mejor respuesta al crimen. En este sentido, debemos tener en cuenta que con la aplicación de esta ley, las consecuencias jurídicas son diversas, en razón a que esta no cabe dentro de los principios de la política criminal. Más bien, lo que estaría aplicándose sería un retroceso aproximadamente de 300 años en el sistema penal, aplicando lo que por analogía se denominaba anteriormente la ley del talión. Algo que debe tenerse en cuenta en este sentido es que el derecho penal aparece cuando el daño ya está hecho. El derecho penal en ningún momento dice que aparece en el carácter preventivo, porque lo que busca con este es nada más ni nada menos que la sanción de la conducta que se reprocha dentro de la sociedad y que está regulada por el Código en este sentido. ¿Usted cree que el aumento de pena logrará disminuir la incidencia de estos delitos contra los menores de edad? La política criminal de aumento de penas no ha resultado ser una medida efectiva como disuasivo para que se disminuya la comisión de los delitos, pues esta debe contemplar la aplicación de la ley como una garantía para las víctimas, que los victimarios no sean devueltos a la sociedad para que reincidan en estas conductas. Es evidente que la mayoría de eventos, aquellas personas que atentan contra la vida o integridad física de los menores de edad, son personas que sufren de trastornos mentales que difícilmente pueden llegar a resocializarse. Estamos hablando de patologías que tienen cada una de estas personas y que al momento de realizar este tipo de conductas no se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos y ni mucho menos estas personas tienen como finalidad o piensan en la sanción o la conducta que se castiga de manera severa, en este caso por medio de la prisión perpetua. Esa medida disuasoria es efectiva frente a las personas que son conscientes de las consecuencias de estas conductas y que por lo tanto no serían capaces de realizarlas porque son conscientes del alcance de las mismas. Doctor Luis Alejandro, con esta nueva sanción de ley de cadena perpetua, ¿el país logrará evacuar con mayor rapidez los casos de delito sexual presentados contra los niños y adolescentes? Hay que entender que esta ley no solamente sanciona con prisión perpetua los delitos de acceso carnal frente a los menores de edad, sino que también sanciona los delitos como el homicidio, que en este orden de ideas, como no se maneja una política criminal de prevención del delito, sino de sanción y una sanción más estricta, no va a generar una descongestión en este tipo de eventos, sino que todo lo contrario, va a represar a la administración de justicia, generándole una carga mayor porque la ley, además de autorizar la prisión perpetua bajo revisión, crea un proceso adicional que con el transcurso de los años el condenado por esta sanción puede solicitar, si de las condiciones especiales que la ley define se permite considerar que ha cumplido la condena. Se revictimiza a la víctima con el fin de garantizar el derecho al condenado de revocar la sanción de prisión perpetua si se llega a cumplir los requisitos que define la ley misma, extendiendo la situación tortuosa que para la víctima puede llegar a generar el absorber de la pena a quien en su momento fue su verdugo. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoechea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Marixa Pardo Rojas, la producción de Johnny Rizzo y el trabajo periodístico de Alexander Ariza y quien les habla, Marcela Balcás. Les deseamos una feliz semana y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.